en la Universidad del Salvador, y además, justamente al ser ingeniera civil, se dedica puntualmente al cálculo estructural. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con lo sucedido en Miami, con el desplome de este edificio y cuáles pudieron haber sido las causas. Mariana, buen día. Guillermo Jaesto me la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mariana por atendernos. Bueno, no, gracias a ustedes. ¿a qué se puede deber que un edificio del año 81, que tampoco es una cosa viejísima, sufra un colapso de semejante envergadura, una cosa absolutamente atípica por lo menos, y de golpe, bueno, sucede esto? ¿Cuáles pudieron ser las posibles causas? A ver, me parece que es importante entender que una estructura funciona como un todo, ¿no? Sí. Es un conjunto de elementos que se encuentran vinculados, que transfieren energías, transfieren esfuerzos, las vigas a las columnas a las fundaciones y las fundaciones al suelo. Ajá. Entonces, al fallar cualquiera de los elementos, se produce este efecto dominó, ¿no? Que se puede apreciar en las imágenes que vimos de lo que pasó en Miami puntualmente. Sí. Si me preguntás la causa, a ver, se me ocurre que quizás podemos hacer una división entre, por un lado, factores externos, que se pueden deber, no sé, a lo climatológico, a eventos extraordinarios, como pueden ser, bueno, no es el caso, ¿no? Pero podrían llegar a ser sismos o cargas que no han sido contempladas. Y después hay que tener en cuenta también todo lo que tiene que ver con cuestiones constructivas, ¿no? De cómo se llevó a cabo la obra en el momento, en la década de los 80, en este caso. Se me ocurre que quizás es una combinación de factores. Es muy difícil también poder decir, bueno, lo que sucedió fue esto, pero hay que tener en cuenta que la estructura está implantada en una zona marítima, que las estructuras tienen una vida útil, se proyectan, se diseñan para que duren una cierta cantidad de años. Entonces, me parece que viene por el lado de una combinación de factores, justamente. Ahora, Mariana, hay algo que a la gente le preocupa, y le preocupa a gente acá, porque siempre los argentinos tenemos la costumbre de inmediatamente trasladar problemáticas que suceden en otros lugares y decir, bueno, ¿y qué pasa acá? Uno imagina zonas como, por ejemplo, la costa de Mar del Plata. Hay un edificio muy emblemático en Mar del Plata, el de Cabo Corrientes, que está muy cerca del mar y que, bueno, mucha gente está preocupada, gente que tiene departamentos ahí, dice, ¿esto estará bien mantenido? ¿Cómo se hacen los mantenimientos? Porque evidentemente en este edificio de la ciudad de Miami había se habían empezado a encender algunas luces amarillas en determinadas zonas del edificio, rajaduras, gente que incluso ahora dice que escuchaba de pronto ruidos que ahora lo asocian a problemas estructurales, como a movimientos del edificio. ¿Cómo se puede prever esto? ¿Con inspecciones más seguidas? Con ver que si realmente se supone que uno siempre piensa en los cimientos, a lo mejor no son solamente los cimientos, ¿no? A ver, es importante saber y que la gente tenga en claro que las estructuras avisan. El colapso puntualmente, como pasó en Miami, sí, se efectúa en cuestión de segundos, pero las estructuras, cuando están sometidas a solicitaciones para las cuales no fueron calculadas, van avisando a través de fisuras, de grietas, de quizás asentamientos diferenciales o hundimientos de alguna de las partes. Entonces, existe un proceso previo en el cual es importante llevar a cabo inspecciones, sobre todo inspecciones visuales de un profesional que entienda a qué se debe una u otra fisura. Quizás hay métodos de mantenimiento, no de mantenimiento, sino de inspección un poco más complejos, pero que se pueden llevar a cabo tranquilamente. No solo es importante el hecho del mantenimiento de la obra, sino que es fundamental el momento en el que se está ejecutando la obra. Poder corroborar que la disposición de las armaduras sea la establecida, que los recubrimientos del hormigón sean el indicado por el ingeniero, que la calidad del hormigón sea la resistencia para la cual fue
fue proyectada, ¿no? En el caso de puntualmente de los ambientes marítimos, es importante tener en cuenta que el acero en contacto con el agua se oxida. Entonces, cualquier fisura que aparece en el hormigón va a generar que el agua pueda estar en contacto con las barras. Esas barras, al oxidarse, aumentan de volumen, y al aumentar de volumen, que puede llegar a ser hasta 5 veces más el volumen original de la barra, es muchísimo. Hacen que el hormigón, muchísimo, hace justamente que el hormigón se agriete y se fisure aún más. Ajá. Y esto puede generar tranquilamente el colapso, pero es lo que te digo, o sea, es un proceso que lleva un tiempo, que no es de un momento para el otro. Entonces, la inspección visual de cómo se llevan a cabo las cosas en la obra y lo que sucede posteriormente, digamos, es fundamental. Ayer se hablaba justamente en Miami, en la zona de este desastre, porque no se puede llamar más que así, se decía que está estudiándose el hecho de que se pudo haber influido el aumento en el nivel del mar. Este edificio está plantado prácticamente frente a la costa, muy cerquita de la costa, y ha habido un aumento en el nivel, en la altura del mar. Esto puede significar que haya adelantado los procesos o que se haya filtrado mayor cantidad de agua, porque obviamente por abajo y a una cuadra del mar es una zona arenosa, pantanosa, se supone que calculada para resistir, que de hecho desde el año 81 se resistió, pero tal vez el aumento en la masa del mar haya podido acelerar los procesos. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que primero, es muy difícil prever lo que puede llegar a suceder más que nada con el cambio climático claro. y el mar, y obviamente claro. Cuando este edificio se llevó a cabo hace 40 años, me imagino que habían un montón de variables que no tuvieron en cuenta y que tampoco había conocimiento, ¿no? Me imagino. Pero sí hay que tener conciencia de que el cambio climático está generando distintos efectos, exacto, no solo sobre el mar, bueno, sobre un montón de cuestiones que las estructuras tienen que de alguna manera preverlas. No solo el hecho de la filtración de agua es importante, pero también el movimiento o las distintas los distintos efectos que puede generar sobre el mismo suelo, ¿no? Porque uno cuando diseña una estructura, cuando calcula una estructura, no solo se tiene en cuenta, no sé, el uso para el cual se le va a dar a esa estructura, a ese edificio, sino también el lugar en donde se va a implantar, y la resistencia que tiene el suelo es fundamental, las características, a dónde está el nivel del agua, a qué profundidad tenés que fundar. Entonces todo lo que pasa por debajo también es importante. Claro. Pero claramente hay que esperar los resultados de los peritajes, de qué fue lo que pasó, de un montón de factores que influyen, pero sí coincido en que los controles y las inspecciones no estuvieron a la altura, ¿no? Más que nada en el hecho de tomar medidas a tiempo de la situación, porque es lo que hablábamos antes, la estructura fue avisando. Entonces, creo que la parte de la inspección y de los controles es fundamental. Marina, uno imagina que, de acuerdo a las características locales y de fenómenos meteorológicos que suceden en distintas localidades, en distintos lugares, se van calculando y seguramente ustedes van variando las fórmulas de esos cálculos. Creo que no debe ser lo mismo un cálculo en la Ciudad de Buenos Aires o en la llanura pampeana, en donde estamos o está implantado sobre una estructura antisísmica, que hacer algo en Santiago de Chile o en la provincia de Mendoza, en donde hay movimientos sísmicos frecuentes. Lo mismo pasa tal vez en zonas que están muy castigadas. La zona de la costa a la altura de la península de la Florida tiene muchísimos temporales, ciclones, huracanes, etcétera. ¿Esto se tiene en cuenta en el momento del cálculo? Sí, es uno de los factores fundamentales, el estudio de suelos y saber dónde vas a fundar y las características que tiene ese suelo, ya sea frente al hundimiento, frente a la resistencia, frente a un montón de cuestiones, es una de las claves, ¿no? Porque más allá de las cargas que genere la estructura y que hay que transmitir al suelo, es saber, bueno, ¿este suelo me lo resiste? ¿A qué altura me lo resiste? ¿Necesito hacer fundaciones directas? ¿Necesito hacer fundaciones superficiales?
son distintas variables con las que se va jugando en los distintos lugares en donde se implanta una estructura. Puntualmente me hablabas, por ejemplo, de Chile. En el caso de los sismos, las estructuras se diseñan justamente para que puedan absorber la energía de deformación. Es decir, que los edificios de alguna manera se puedan mover, ¿no? Porque si un edificio es muy rígido, muy frágil ante el primer sacudón, digamos, exactamente. Entonces es el hecho de calcular para esas condiciones y para evitar sobre todo el derrumbe y el colapso de la estructura. Una estructura se puede fisurar, una estructura se puede mover, se puede deformar un poco. El tema es evitar que se colapse y que derrumbe, ¿no? Claro. Mira, preguntas que me llegan, ¿no? Me pregunta una persona, ¿qué pasa, por ejemplo, porque es muy común que cuando uno compra una propiedad, en este caso departamentos, le hace arreglos, o tira una pared abajo, o amplía un ambiente, o le agrega otra cosa, o carga además demasiado un departamento con mobiliarios o con cosas que por ahí, ¿hasta dónde todo eso también puede influir en el desbalanceo original que tiene un edificio, ¿no? A ver, lo que son las cargas, por ejemplo, los mobiliarios, a ver, el reglamento justamente indica ya las cargas de uso de edificios, de estructuras, hasta justamente para obras civiles, no sé, viales también, todo eso está reglamentado y generalmente una diferencia en el mobiliario no genera inconvenientes. El tema es cuando se les ocurre, por ejemplo, no sé, demoler alguna parte que justamente es estructural, porque vos podés ver, hay paredes que son simplemente divisorias, hay muros que son divisorios, pero cuando el muro es portante, cuando el muro aporta resistencia y es estructural, justamente ahí hay que tomar otros recaudos, hay que de alguna manera apuntalar, poner alguna viga, digamos, que sostenga el resto de la estructura y evitar el desmoronamiento, pero el tema es analizar bien previamente, ¿no? Qué elemento es estructural y portante y qué elemento es simplemente arquitectónico o divisorio, digamos. Perfecto. ¿Cuánto de riesgo tienen ahora, por supuesto, la estructura, esta torre puntual, la torre que sufrió el colapso en una de sus 3 naves, digamos, porque eran 3 las naves, colapsó una, ¿qué posibilidad existe que las otras caigan? ¿Qué impacto pudo haber tenido? Seguramente la fuerza brutal de ese desplome sobre edificios vecinos, si bien no están muy cercanos, porque allí el código de edificación indica una distancia bastante grande entre edificio y edificio, pero hay algunos edificios, de hecho han aparentemente desalojado todos los edificios de una amplia zona de referencia por algún tipo de peligro. ¿Pudo haber la caída y ese colapso haber aflojado cimientos o poner en peligro edificaciones vecinas? No sé si a ver, convengamos que el edificio creo que eran 3 sectores diferentes, ¿no? Sí, 3. Esos 3 sectores estaban vinculados, entonces el colapso de una de las partes seguramente va a repercutir en las otras 2. El tema son las medidas que se tomen de ahora en más, ¿no? De cómo de apuntalar la estructura, de evitar que eso suceda. Ahora, con los edificios que se encuentran en la zona, colindantes, también van a tener, me imagino yo, que someterse a algún control o alguna inspección, más que nada en las fundaciones y en el movimiento de suelo que todo esto causó y el por qué, porque si son factores externos los que provocaron el colapso de esta estructura, quizás pueden haber afectado a alguna de las otras estructuras, pero si son estructuras más nuevas, con menos años, convengamos, quizás todavía resisten, pero pueden llegar en algún momento a sufrir algo similar. Entonces me parece que es fundamental la inspección y el control de todo el entorno, no simplemente del edificio. ¿Qué es más peligroso? ¿Un edificio cuyos cimientos no están lo suficientemente sustentados o reforzados, etcétera, o la altura que un edificio tiene? En Estados Unidos es muy común, no en este barrio puntual, ¿no?, pero sí en barrios siguientes. Ayer sucedió una cosa terrible con un argentino que se desconoce el motivo, pero cayó desde un piso 14. Y uno advierte que en una zona, en un barrio contiguo al barrio a Surfside, donde sucedió esta catástrofe, hay ya torres
que superan por ahí los 20 y 30 pisos. ¿La altura incide o es una cuestión que cuando el cálculo está bien hecho es lo mismo que tenga 10 pisos, 20, 30 o 100? Mira, las fundaciones son las que le dan soporte a toda la estructura. Entonces, si vos vas a hacer 20, 30 pisos, las fundaciones tienen que estar a la altura, tienen que ir a la profundidad que corresponda para que el suelo las resista y tener las dimensiones como para poder soportar los esfuerzos. Si el cálculo está bien hecho, la altura no es un inconveniente, digamos. Aparte, justamente los edificios altos tienen como un núcleo, generalmente el núcleo de ascensores es como el esqueleto del edificio, ¿no? Sí. En donde vos le aportás rigidez de alguna manera. Sí, pero es fundamental las fundaciones tienen que estar a la altura de lo que se proyectó. Ajá. Perfecto. O sea, no es una cuestión de te hacen edificios altísimos y esto es mucho más fácil de que se caiga por un huracán. Se supone que está todo calculado en función Exacto. de la altura de los pisos y de todo lo que tiene que ver después con lo climático, por ejemplo. Exactamente. El tema es que la causa que provoca el colapso de la estructura es la misma para una casa o una planta que para un edificio de más pisos, ¿no? El tema es que las consecuencias y el derrumbe son catastróficas. Sí. Pero convengamos que la falla puede venir por un lado o por el otro en las dos estructuras. A la hora de construir, por ejemplo, en la República Argentina, o digamos en la zona de Buenos Aires y alrededores, que es donde estamos y donde seguramente mucha gente está asustada, ¿cuál sería una recomendación importante a la hora de establecer o de iniciar una obra? El tipo de suelo es importante, que no sea terreno de relleno, que no tenga acuíferos, que por ahí hay muchos en la provincia de Buenos Aires que pasan muy cerca. Todo eso influye obviamente y seguramente, ¿no?, en los cálculos que ustedes hacen como para después construir, ¿no? No solo en los cálculos, sino también en la metodología constructiva. Es importante saber a qué nivel está el agua, la resistencia que tiene el suelo. La capa superior generalmente tiene mucho menos calidad, entonces se retira y se rellena con suelo de mejor calidad, con suelo seleccionado y se compacta. Y después la mejor manera o la mejor alternativa en cuanto a las fundaciones para cada terreno. Si es mejor, si tenés que ir a más profundidad, vas a recurrir quizás a pilotes, o si pensás en hacer una platea, por ejemplo, para una casa, lo haces superficialmente, pero necesitas esta capa de refuerzo de suelo seleccionado y de retirar el material que no resiste, que es simplemente una capa de suelo vegetal generalmente, y que no va a aportar resistencia al sistema. Entonces, trabajar en el suelo y darle las condiciones necesarias como para que soporte la estructura es fundamental. Perfecto. Ustedes como ingenieros y como ingenieros básicamente especializados en todo lo que tiene que ver con este cálculo estructural, que es el inicio de todo, porque realmente uno ve esto y piensa, bueno, empecemos por un buen cálculo. ¿Cada cuánto consideran ustedes que debería existir eso que a veces es muy costoso o a veces se va dejando por impericia, porque los consorcios a veces es muy difícil manejarlos, pero las inspecciones deberían estar reguladas cada cuánto tiempo? Creo que es fundamental la inspección en obra, como para empezar, que lo que se haga en la obra, lo que se construya, coincida con los planos y lo que se proyectó por el profesional. Y después, a medida que van pasando los años, durante la vida útil de la estructura, ¿no?, creo que hay que estar alertas a las distintas, no sé, fisuras que puedan aparecer, grietas que puedan aparecer, recurrir a un profesional que pueda llevar a cabo una inspección visual de la estructura. Entonces, no sé, darte una estimación, digamos, en tiempo depende mucho de la estructura y de cómo se llevó a cabo la estructura, pero si la estructura está bien hecha, debería poder conservarse en pie durante el tiempo para la cual fue proyectada. El tema es estar alerta a los distintos avisos que te da la estructura. Claro. La última que te hago, hay un edificio, y esto recién me lo recordaba alguien, ¿no? Hay un edificio en
en Belgrano, sobre la calle Cabildo, que es un edificio antiquísimo, debe tener más de 100 años seguramente ya, cuya estructura es totalmente de hierro. ¿Eso es mejor o es peor? O la combinación de hormigón y hierro le da más fortaleza al edificio. Es un edificio grande, de no muchos pisos, pero que uno lo ve como una especie de fortaleza, y siempre dicen los vecinos, sobre todo de la zona, bueno, ¿qué querés? Este edificio es hierro puro. ¿Eso es bueno? Claro. Aportan características diferentes, el hierro y el hormigón, ¿no? Resisten a esfuerzos diferentes de alguna manera. Si se utilizan, quizás el hierro, si es un edificio muy alto, muy grande, el acero es más liviano. Vos cuando pones hormigón, el hormigón es más pesado, entonces de por sí ya el peso propio de la estructura va a ser mayor. Claro. Pero a su vez funciona mejor, o sea, la combinación, creo, entre el hierro y el hormigón que vos generás en estructuras de hormigón armado, sí, es más favorable, digamos, ¿no? Me parece. El hierro de por sí, o sea, resiste muchísimo más, es mucho más liviano y capaz conviene utilizarlo para ciertas estructuras. Hay que analizar cada caso, obviamente, que también existe hoy en día todo lo que es construcción ex seco, en donde las estructuras son mucho más livianas, se hacen más rápido. Volvemos al tema de las fundaciones. En este caso, las fundaciones es lo más importante. Si vos le das un buen sostén a la estructura, lo que decidas poner arriba se puede solucionar y se puede definir cuál es la mejor alternativa de alguna manera. Como decían nuestros padres, lo más importante son los cimientos en todos los órdenes de la vida, ¿no? Exacto, es la base de todo. Es la base de todo. Bueno, te agradezco muchísimo esto básicamente para llevarle tranquilidad a la gente, porque gente que vive, yo me imagino gente que vive en un quinto piso frente al mar, y debe estar en este momento bastante preocupada, ¿no? Pensando o revisando cada rincón de la casa. Y esto pasa una vez cada cuántos años han pasado, y cuántos edificios frente al mar hay en miles de ciudades del mundo, y esto no pasa. Evidentemente alguna cosa es, casi te diría, la excepción esto, ¿no? Tal cual, es lo que te digo, las estructuras avisan. Entonces la tranquilidad me parece que viene por ahí, que hay que estar alerta a los distintos avisos, y así vos ves algo que te parece sospechoso, lo que sea, recurrir al profesional que pueda entender o pueda deducir de qué viene esa deformación, el hundimiento, una fisura, una grieta, lo que sea, ¿no? El colapso, para que suceda lo que pasó en Miami, hay un proceso previo. Entonces hay que evitar llegar a ese punto identificando el aviso de la estructura, la alerta que te da la estructura. Marina, la última sí que te hago ahora, pero es una pregunta que me acaba de llegar. Se están haciendo en muchos barrios cerrados de Pilar se está construyendo mucho. ¿Recomendarías vos de alguna manera que intervenga un ingeniero estructural, por ejemplo, para verificar que esas plateas se tengan o se estén haciendo o realizando de forma correcta? Sí, obviamente, pero generalmente en las construcciones, sabes, vos tenés un jefe de obra, que quizás son arquitectos o maestros mayores de obras, pero un ingeniero detrás diciendo por lo menos las disposiciones de las armaduras, la calidad del hormigón que necesitas, tiene que haber, sí, tal cual. Pero creo que lo saben, o sea, recurren a los ingenieros justamente para eso, más allá de que el diseño, la construcción la lleve a cabo un arquitecto, un maestro mayor de obras o alguien que esté en el tema, siempre van o deberían recurrir a la opinión de un profesional para estos temas. Perfecto. Marina, te agradezco muchísimo. Esta charla es interesantísima y básicamente para que la gente se quede tranquila. Esto que ha sucedido es terrible, es una catástrofe, pero no es lo habitual, por suerte. Así que te agradecemos muchísimo y... Te agradezco vos el espacio. No, por favor. Te mando un abrazo enorme. Un gusto. Hasta pronto. Bueno, hablábamos con la ingeniera Mariana Jansen, que es ingeniera civil, especialista en cálculo estructural y además es docente responsable en la Universidad de El Salvador